estoy segura que estos consejos te van a mejorar muchísimo el resultado con tus moldes dual y también la garantía que puedas darle a tus clientes de durabilidad y resistencia. Hola mis corazones, bienvenidos a la clase número 10 de nuestro curso de aplicación de uñas con moldes dual corazón. En esta clase te voy a enseñar 4 técnicas a manera de hack que son espectaculares para mejorar la resistencia y el acabado de tus uñas con moldes dual. Belleza, te van a encantar. Por favor, pon atención de principio a fin porque estoy segura que estos consejos te van a mejorar muchísimo el resultado con tus moldes dual y también la garantía que puedas darle a tus clientes de durabilidad y resistencia. Voy a estar trabajando con este gel, belleza, pero recuerda que puedes aplicarlos también con otros materiales, así que cualquiera de estas técnicas, si la consideras útil, la puedes usar también con otro material. Para la primera vamos a estar utilizando estas fibras que son bandas o tiras de fibra de vidrio, belleza, que esto recuerda que siempre lo usamos como un apoyo para trabajar con gel que nos va a dar más resistencia. Este primer hack te va a servir para mejorar la resistencia, en lo que son los encastres de la uña o las anclas de tensión, también conocidas así. Entonces, lo que vas a hacer es aplicar, después de preparar tus uñas, obviamente, un poquito de gel. En este caso, para este hack, belleza, sí se trabajan las fibras de vidrio con este tipo de geles. Con poligel sería muy difícil hacer que el gel penetre dentro de las fibras y con acrílico, a menos que lo trabajes muy húmedo, pero generalmente el acrílico no necesita el trabajo con fibras de vidrio. Esto lo hacemos para reforzar cuando trabajamos con gel. Entonces colocamos de esta manera un poquito de fibras y curamos de esta manera. Recuerda que las fibras de vidrio lo que hacen es aumentar la resistencia. Entonces al colocarlo de esta manera aquí en los bordes, en los filos, en estas zonas que son sensibles, que por aquí muchas veces se comienza a romper la uña, esto va a mejorar la resistencia en esta zona de aquí y pues nos va a ayudar a tener una mejor resultado en nuestra aplicación. Entonces lo aplicamos de esta forma, curamos y vamos a hacer lo mismo en el otro extremo. Del otro lado también aplicamos un poquito de gel. Mira, esto es suficiente solamente para adherir las fibras. Y después nos vamos ya con las fibras y lo ponemos acá. Aquí voy a retirar un poquito que me pasé a la piel. Y ahora sí coloco mis fibras de esta manera. Las vamos a extender, las vamos a expandir un poquito, ayudando que el gel penetre entre todas las fibras. De esta forma lo colocamos así y después ya lo podemos curar, ¿sí? Esto, por ejemplo, tú lo tendrías que realizar, puede ser con gel de construcción, cualquier tipo de gel que tenga esta consistencia, y después ya terminas tus uñas en el sistema que tú estés trabajando. Si ya que terminamos esto, recortamos, fíjate, no es necesario que quede súper larga, con un poquito nada más que se extienda. Esto nos va a ayudar a reforzar aquí los encastres. Sí, y ahora voy a terminar de hacer mi uña con normalidad. En este caso voy a utilizar el mismo material, pero como te digo, podrías aquí ya estar utilizando un poligel o inclusive acrílico. Sí, entonces lo vamos a hacer de esta forma. Yo voy a terminarlo ya que tengo en mi molde el producto. Pues aquí yo voy a hacer el procedimiento tal cual como lo hemos venido haciendo. Al momento de colocar mi molde, aquí me voy a asegurar de que obviamente las fibras también se queden adheridas al producto por la parte de abajo, belleza. Aquí me voy a ayudar con este clip para sujetar el molde y poder hacer un suave precurado. Mira, aquí necesito verificar que las fibras están bien sostenidas por el producto, así que voy a igual a empapar las fibras con el producto por la parte de abajo. Sí, en este caso tú harías lo mismo. Si estuvieras trabajando con otro material, igual tendrías que hacer exactamente lo mismo. Asegurarte de que las fibras están bien, digamos, incrustadas, por así decirlo, en el material también por la parte posterior de la uña. Esto ya después lo llevamos a curar y mira el resultado. El resultado va a ser que esos encastres van a estar reforzados y eso va a evitar o prevenir que la uña se parta, digamos, desde este lugar que a veces comienza a romperse.
Muchas veces esto puede suceder debido también a la forma en particular del molde que estés utilizando. Hay algunos moldes que, digamos, no tienen tan marcado su ápice o que tienen un ápice muy levantado, pero hacia los bordes no digamos que no encaja muy bien con la forma de la placa de la uña a la que lo estás aplicando, y entonces a veces esas variaciones puede provocar que al final se nos debiliten un poquito estas áreas, pero de esta manera podemos solucionar eso. Bien, vamos con el siguiente hack belleza. El segundo hack ya te lo había mostrado en otros videos, pero es súper bueno, y aquí es comenzar tu primera capa de gel, la vamos a aplicar directo sobre la uña. Sí, entonces es como si estuviéramos repartiendo la cantidad de gel que vamos a utilizar en general para todo lo que es nuestra uña. Una capa la ponemos directo sobre la uña y después ya la otra sobre el molde. Entonces aquí simplemente vas a aplicar una capita de gel de esta forma primero sobre la uña. Esto te va a ayudar mucho, sobre todo con geles que tienen mucho pigmento, para mejorar el curado de estos geles y de esa manera mejorar también lo que sería el anclaje o la adhesión de este producto para que las uñas no se te desprendan. Este hack lo puedes probar si estás teniendo problema de desprendimiento, que se te desprenda, que se te despegue toda tu uña. Prueba de esta manera aplicando así primero una capa de tu producto que estés utilizando, ya sea poligel, gel o acrílico, directamente sobre tu uña, y después ya terminas tu aplicación con el molde. Sí, esto pues ya de aquí vamos a hacer todo igual, como todos los acabados igual como lo hacemos en cada una de nuestras uñas. Aquí te lo muestro de forma rápida para no ser repetitiva y de aquí poder pasar al siguiente hack belleza. Para nuestro tercer hack belleza, esto está muy de moda ahorita, pero antes, corazón, quiero recordarte que si estás siguiendo este curso desde el comienzo, vas a poder solicitar tu certificado de participación oficial por nuestra marca belleza, sí, solo por tiempo limitado, sin ningún costo adicional. En la descripción de este video te dejo los enlaces a los grupos de espera donde podrás mantenerte informado de todo el proceso para que puedas solicitar tu certificado de belleza. Y si te está gustando este video, sientes que te he aportado algo, la manera en que puedes contribuir conmigo es compartiéndolo, dándole like, dejándome un comentario. Eso me ayuda muchísimo a crecer en este canal y a hacer mi contenido sostenible para poder traerte muchos más videos y clases como esta. Recuerda también seguirme en todas mis redes sociales, que aquí te las voy a dejar, para que no te pierdas nada de lo que te comparto por allá, porque también por allá te estoy compartiendo muchas cositas exclusivas. Entonces allá te espero, belleza. Y ahora sí, continuamos con la clase. Vamos a colocar una gota de producto de esta forma, fíjate bien, digamos en la zona de tensión de la uña. De esta manera lo vamos a marcar y lo vamos a curar, ¿sí? Esta gotita tiene que tener altura, un poquito de altura. Ahorita te voy a mostrar a más a detalle ya con el molde. Fíjate, lo que va a hacer esta gota de producto que ya está curado, fíjate cómo llega perfectamente hasta el ápice del molde. Esto es para que yo no me pase en la presión al momento de colocar mi molde, yo no ejerza demasiada presión y además también pueda colocar mi molde bien derechito, perfectamente alineado ese ápice. De esa manera pueda distribuirse más uniformemente el producto. Esto va a evitar un montón de cosas. Va a evitar, por ejemplo, encastres débiles, va a evitar que por algunas zonas te quede más producto que en otras y va a evitar que debilites sobre todo la zona de tensión por ejercer una presión de más al momento de colocar el molde. Entonces es un truco muy útil, es sencillo, pero es útil dentro de todos estos hacks. Este es el que suelo utilizar más a menudo, así que te lo recomiendo porque funciona. Todos funcionan, pero se utilizan en distintos momentos, pero sobre todo cuando trabajo con este tipo de geles, es muy útil. Entonces, vamos con el último hack. El último hack tiene que ver con el acabado en zona de cutícula, belleza. Este último hack yo ya lo adopté como parte de mi procedimiento normal de trabajo, así que lo has estado viendo en el transcurso de todo este curso,
porque para mí ya es parte de mi rutina normal. Y se trata de esta técnica de colocar el molde no pegado a la piel. Fíjate, al momento que lo colocamos dejamos un espacio entre el molde y nuestra piel en la zona de cutícula. Esto es para después vamos a de forma manual hacer un sellado de cutícula que nos deje un acabado súper perfecto. Lo interesante al hacer esto es que no debes pasarte de 2 milímetros, belleza. 2 milímetros sería, digamos que la máxima distancia que tienes que dejar entre tu molde y la cutícula, belleza. Así que pon mucha atención en eso, porque si no, de ahí puedes desbalancear ya la estructura de la uña. Recuerda que los moldes ya tienen una arquitectura predefinida, están diseñados para colocarse, para hacerte una uña completa. Si tú la llevas demasiado digamos, abajo, vas a hacer un desbalance total. Así que recuerda que 2 milímetros sería el límite. De ahí ya hacemos el limado normal y de manera manual, así directamente con mi pincel, tomo un poquito de producto y entonces yo ya termino lo que es la zona de cutícula de esta manera, consiguiendo un sellado perfecto, un acabado precioso y sobre todo sin lastimar en ningún momento la piel de mi clienta o mi piel, si me estoy aplicando a mí misma. Como te digo, este hack yo ya lo apliqué como parte de mi rutina normal de trabajo en la aplicación de uñas con este sistema y lo hago para cualquier producto que esté utilizando, ya sea con gel, acrílico. A lo largo de este curso me has visto trabajar y te lo he mostrado y te lo he enseñado como parte de la aplicación normal, ¿sí? Entonces, ya que tenemos esto listo, este gelcito curadito, ahora sí ya podemos limpiar y bueno, después de esto es tan delgadita y tan poquito el gel que se aplica al final que basta pasar un pulidor nada más para hacer la unificación de estos materiales para que te quede ya perfecta tu uña. Ya cuando hemos terminado todo, recuerda, siempre aplicamos nuestra capita de top coat y ahora te voy a mostrar ya el resultado final. Cuéntame, corazón, si ya conocías alguno de estos hacks, si los has utilizado, qué te han parecido, que me encantará leerte en los comentarios. Recuerda que si te perdiste por ahí alguna de estas clases, belleza, puedes encontrar en la descripción de este video el enlace que te dejo, donde están todas las clases anteriores que tenemos ya hasta el momento y las que se irán sumando en adelante a este curso, belleza. Y ahora sí ya estás lista para pasar a la clase número 11. Y para eso solamente tienes que hacer clic en el cuadrito que está apareciendo en tu pantalla. Que nos vemos allá, belleza. Bye, bye.